hablar de vértigo posicional. ¿Ya? ¿Por qué esta patología? Porque... no, la clase está un punto aquí. ¿Ya? Si trabajas en APS, sí o sí, al menos un paciente le va a llegar con esto, sí o sí. ¿Ya? Existen muchos síndromes vestibulares, ¿ya? Están los vértigos posicionales, ¿ya? Está la tendinitis, vértigos centrales, ahí vértigo central ven todo, no solo se ven tumores, etc. ¿Ya? La migraña vestibular, que la migraña yo también la podría meter dentro de los vértigos centrales. La enfermedad de Menier, los trastornos somatomorfos, la vestibulopatia bilateral, los psicógenos, y de todo esto, la mayoría, depende de donde uno lo lea, acá desde el 18%, pero al menos un 20% son de vértigos posicionales. ¿Bien? Entonces, esta palabra, que es bastante largo el nombre, vértigo posicional paroxístico benigno, ¿no? Ya le voy a estar diciendo vértigo posicional nomás para no decir toda la palabra. ¿Ya? Es un vértigo producido por cambios de la posición cefálica. ¿Ya? Son vértigos episódicos de crisis corta. ¿Ya? Ya nos salimos del vértigo agudo. Ya nos vamos ahora a los episódicos. Ya el vértigo episódico de crisis corta, ya este es lejos el principal exponente de ese tipo de vértigo, ya de gran magnitud, corta duración. ¿Ya? Es la causa única más frecuente de todos los vértigos. ¿Ya? Y de los vértigos con desencadenante posicional, más del 90% son periféricos, son benignos, así que la mayoría va a ser bueno. ¿Ya? Es vértigo, ya sabemos qué significa vértigo, que es la sensación de movimiento cuando no existe. Posicional, que se desencadena por cambio de la posición de la cabeza con respecto al espacio. Ya si yo estoy sentado, no me pasa nada. Y una consulta, igual puede ser un poco uno tonta, por así decirlo, pero no. Este síndrome, o sea, se llama así porque la parte benigna es principalmente porque no es maligna o es porque... Porque es del oído y no es del cerebro. Porque no te vas a morir. ¿No tiene que ver con neoplasia? No. Ya, es benigno porque efectivamente no te vas a morir por eso. Lo vas a pasar mal, pero no te vas a morir. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hablar de qué significa cada una de esas. Posicional, porque el cambio de la posición de la cabeza con respecto al espacio, a la gravedad. ¿Ya? Paroxístico, porque es una crisis corta e intensa y después pasa. ¿Ya? Por eso es paroxístico, y es benigno, justo por lo que conversamos, porque se produce en el oído y no se produce en el cerebro. ¿Ya? El mecanismo de esto, lo vamos a ver después, es porque estos odoritos que estaban en el ventrículo se van a un canal. Por eso yo le dije, si el odorito está en el canal, voy a tener una enfermedad. Esta es la enfermedad que se produce porque los odoritos se van al canal. Cuando son vértigos posicionales no benignos, ¿ya? Cuando son de origen central, que son menos del 10% de los casos, no tienen latencia, lo repites infinitas veces, ya en general es menos sintomático. Este es como el que me mencionaste, eso es posicional central. Es raro el vértigo posicional en niños, ya que es más frecuente, como yo les decía, en gente después de los 50 años, ya. Y el nistagmo, este es un nistagmo que es provocado, ¿ya? Acá no son nistagmos espontáneos, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que hablamos de nistagmo espontáneo anteriormente en vértigo agudo, acá queda obsoleto, acá nos vamos a un nistagmo provocado, ¿ya? Si yo provoco los canales posteriores o los canales anteriores que tengan patología, voy a encontrar un nistagmo que es más bien rotatorio, ¿ya? Si el otorito está en el canal lateral y extinto el canal lateral, puede tener un movimiento horizontal. Lo vamos a ver en unos videos igual, para entenderlo. ¿Ya? Acá dice vertical rotatorio. Yo le dije, esto es central, pero estamos provocados, no se espontáneos, ¿ya? Son provocados. Y esta es la fisiopatología, donde en algún momento se hizo un estudio cadavérico, ¿ya? Un paciente que tenía este vértigo con este perfil temporal, se abrieron los canales semicirculares y encontraron estos cristales de calcio, ya que no deberían estar en un canal. Ya estos cristales deben estar siempre en el ventrículo y en el saco, no en un canal.
Esto es como lo que comenzamos anteriormente. Si yo flecto la ampolla, estimulo un canal, se va a activar, ¿ya? Y el del otro lado se va a inhibir para producir el movimiento y que el paciente no se caiga, o que nosotros no nos caigamos. De todos los canales, del anterior, del posterior y del lateral, lejos, el canal más frecuentemente dañado es el canal posterior, ¿ya? Por un tema netamente de gravedad, porque el otolito es muy difícil que salga hacia adelante, que se vaya hacia el canal anterior, es casi improbable que se vaya hacia el posterior, es muy sencillo por la angulación, ¿ya? Y que se vaya al canal lateral puede ser, pero en menos frecuencia. O sea, lejos el canal más afectado es el canal posterior. ¿Ya? El próximo lunes que tenemos clase, les voy a traer unos canales donde vamos a ver por qué se mueven hacia distintos lados. ¿Ya? Entonces, lejos, el más frecuente es el canal posterior. Es un diagnóstico que es fácil de realizar, pero como no se, en general existe mucho desconocimiento de vértigo de neurología, porque se pasan 3 semanas en 7 años, ¿ya? El promedio de demora del diagnóstico es de 19 meses a 70 meses, o sea, se demora mucho en hacer el diagnóstico. Ya existen 8 consultas médicas entre el inicio del síntoma y recién hacer el diagnóstico, y van a ver que es súper fácil hacer este diagnóstico. Siempre hay excepciones, pero la mayoría es súper fácil. ¿Ya? Entonces, esto yo lo que decía, por gravedad es más fácil que el otolito que está acá se vaya para acá. ¿Ya? Muy difícil que suba, ¿ya? Y caiga para acá hacia el canal anterior. Ya de forma un poco más anecdótica, pero la segunda más frecuente es hacia el canal horizontal. Entonces, por gravedad es más fácil que se vaya al canal posterior. Y el otolito, que está en el utrículo, ya, porque acuérdense que el utrículo es el que está conectado con los canales, el sacro está más conectado con la parte coclear. Entonces, el otolito que estaba en el utrículo se va a comunicar. El origen de la enfermedad está en el utrículo y la manifestación de la enfermedad está en el canal. El otolito se puede ir al canal, quedarse dando vueltas por el canal y generar una canalolitiasis, ¿ya? O conductolitiasis, que es lo mismo, ¿ya? O quedarse en la cúpula, quedarse ensartado acá y generar una cúpulolitiasis, que son síntomas mucho más severos, ¿ya? La mayor parte de los casos se quedan dentro del canal. Entonces, clínicamente, ¿cómo vamos a poder diferenciar si el otolito está en la cúpula o en el canal? Ya depende de la intensidad de los síntomas. Si es muy intenso, lo más probable es que esté en la cúpula, y si es menos intenso, lo más probable es que esté en el canal. Y dentro del examen físico, ¿ya? Vamos a ver cómo se hace la maniobra para poder hacer bien el diagnóstico de esto, ¿ya? Si el nistagmo, yo tengo al paciente acostado y bate hacia la tierra, el movimiento rotatorio, estamos hablando de un nistagmo geotrópico, es decir, que bate hacia la tierra, ¿ya? Y vamos a determinar que el otolito está en el canal, que es lejos lo más frecuente, rara vez va a estar en la cúpula. Y si el nistagmo bate hacia arriba, hacia el cielo, en contra de la tierra, si ese sería un nistagmo apogeotrópico, vamos a estar en contexto de una cúpula que es bastante más rara, ¿ya? Y normalmente, ¿ya? Cuando yo estimulo el canal lateral, ¿ya? Los ojos se van a mover en un plano horizontal para mantener la mirada en el objeto. Cuando yo estimulo los canales posteriores o anteriores, los ojos se van a mover en un plano vertical, ¿ya? Cuando yo estimulo el canal posterior, los ojos van a bajar para mantener la vista en el objeto. Cuando yo estimulo el canal anterior, los ojos van a subir para mantener la vista en el objeto, ¿ya? Esto es en condiciones normales. Pero si el canal tiene una enfermedad, los ojos se van a mover exactamente hacia el lado contrario. En el canal posterior van a subir, en el canal anterior van a bajar, y en el canal horizontal van a seguir siendo horizontales, pero hacia el lado contrario. Esto es nistagmos provocados. Esta es parte de la teoría, ¿ya? De por qué en otras enfermedades se reemplaza la membrana otolítica, los otolitos que acá están insertos en la membrana se desprenden y generan la enfermedad.
¿Por qué se puede desprender el otolito? La principal causa es espontánea, no se determina cuál es la causa. ¿Ya? Se habla que el estrés, ¿ya?, por descarga de cortisol, ¿ya?, el exceso de corticoides que genera adelgazamiento de la membrana otolítica y se desprenden más fácil los otolitos. ¿Ya? Algunas causas virales, ya puede o no puede ser la osteoporosis, puede o no puede ser. ¿Ya? Hay algunas causas que son evidentes. Si tengo un accidente, se me pueden soltar los otolitos por el movimiento fuerte. Postneuronitis, con la misma inflamación, se me adelgaza la membrana y se me sueltan más fácil los otolitos. Posisquemia, también lo mismo. ¿Ya? Existe algún infarto de AICA que me pueden dar posteriormente un vértigo posicional. ¿Ya? Y la mayor causa son causas degenerativas, ¿ya?, por edad, que se adelgaza la membrana otolítica y se sueltan más fácil los otolitos. Por eso se produce en ese grupo más frecuentemente. Entonces, este vértigo siempre lo debemos sospechar como diagnóstico principal, o a veces puede ser también como causa secundaria, tener más de alguna causa de vértigo. ¿Ya? La idea es poder vislumbrar dónde está el otolito dentro del canal, en cuál canal está, ¿ya? Y el arte de todo esto es poder saber en qué canal está para volver a mover el otolito desde ese canal hacia el utrículo. ¿Ya? Este tratamiento es muy mecánico, no se trata con medicamentos. Y la clínica característica del paciente que dice, sabe que hace una semana me estoy mareando, sobre todo cuando me levanto de la cama en la mañana, a veces también cuando me giro en la cama, habitualmente se produce ahí en la noche. Cuando estoy sentado no le pasa nada al paciente. Ya me dura apenas un poco de instantes, pero súper intenso, es decir, vértigo episódico de crisis corta. ¿Ya? La maniobra es esta, ¿ya? Y le voy a mostrar un videito, cómo se hace la maniobra. Se gira primero la cabeza del paciente en 45 grados, el doctor Greenbauer, docente que me enseñó esto, ¿ya? Se gira la cabeza en 45 grados hacia un lado, ¿ya? Se mantiene al menos unos 30 segundos en esa posición y se evalúa si hay algún movimiento ocular. Gira la cabeza hacia el otro lado y se estimula al otro lado. Eso es súper simple, y en eso se demoran 70 meses en hacer diagnóstico. Súper simple. ¿Ya? ¿Y qué es lo que uno debería ver? Ven que es súper intenso en general. Es bien vertical con un componente rotatorio. Cuando está tirado para atrás, No es espontáneo. Si está sentado no hay nada. ¿Ya? Esto es totalmente provocado. Obviamente si veo esto espontáneo, me asusto, ¿ya? Esto es provocado. ¿Ya? De ahí le hago un dibujito. Los ojos subieron y presentaba una pequeña rotación. ¿Ya? Esto es un vértigo posicional del canal posterior. El lado que yo estimulo, 45 grados a un lado, y se presenta el nistagmo, ese es el lado afectado. ¿Ya? La maniobra para el canal lateral, básicamente mover la cabeza de un lado hacia otro lado, ya para ver si el otolito se mueve dentro del canal. En este caso, antes que se me olvide, el nistagmo está batiendo hacia la frente, hacia arriba, ¿ya? Eso sería un nistagmo geotrópico, ¿ya? En este caso porque está acostado el paciente y está batiendo lo más cercano hacia la tierra. Si los ojos batieron hacia el lado contrario, ¿ya? Ahí sería un apogeotrópico y sería una cupulolitiasis. Este caso es lo más común que uno ve, que es una canalolitiasis del canal posterior, parece que acá en el lado izquierdo. Eso. Ese canal posterior, el canal posterior lo tienen que dominar porque es el más frecuente. El canal lateral es más de especialidad, probablemente ustedes puedan hacer el diagnóstico y derivarlo, ¿ya? Es un canal bastante difícil de hacer el tratamiento, ¿ya? Y a veces de evaluarlo, ¿ya? Entonces, lo que yo les decía, se gira la cabeza de un lado a otro lado. Se levanta un poquito en 30 grados porque acuérdense que no está totalmente horizontal. Se gira la cabeza a un lado, se ve si hay algún movimiento ocular. Después se gira la cabeza hacia el otro lado. Y también se ve si hay algún movimiento
ya también se espera 1 minuto en cada posición a ver si se, o al menos 30 segundos también en cada posición a ver si se gatilla algún nistagmo. Si es horizontal, ya puede tener movimientos también del nistagmo horizontales. Estos pacientes con un vértigo posicional del canal lateral. Depende del lado que yo estoy estimulando, es el lado que yo, o sea, si se genera un nistagmo en el lado que yo estoy estimulando, ese es el lado dañado. Y se agota, después empieza a agotarse. Ese es un vértigo posicional del canal lateral. El tratamiento ya es muy simple, es muy mecánico también, se hace con una maniobra, ya, y se llama la maniobra de reposición de Eppler. Tanto el distal pipe como esta maniobra, que es la maniobra de Eppler para hacer el tratamiento, lo van a ver en el CAFU, lo van a hacer con los fotobiólogos, ¿ya? La maniobra busca mover el otolito desde el lado enfermo y gire por todo el canal y se coloque en el utrículo. Eso es lo que busca la maniobra, ¿ya? Entonces, en la primera posición se parte con el lado enfermo y se va girando de a poco hacia el lado sano. Se gira la cabeza, después se gira todo el cuerpo y después el paciente se incorpora. Y lo vamos a ver en este video. Entonces se parte, yo ya hice el diagnóstico, ya sé cuál es el lado afectado. Entonces en este caso era el canal posterior del lado derecho. Entonces hace la maniobra, hace la primera posición, habitualmente 1 minuto en cada posición. Después se gira hacia el lado sano, ¿ya? Aquí el otolito está moviéndose por el canal. Después se gira completamente el paciente quedando del lado de la camilla y ojalá mirando hacia el suelo, para que el otolito se mueva por la cruz común. También 1 minuto en esa posición. Y la última posición es sentarse. Ojalá con el mentón pegado en el pecho. Eso es mucho mejor. Para que el otolito caiga en el canal. ¿Ya? Y con solo hacer eso, la posibilidad de que el paciente salga sano de la consulta es más de un 80%. Solo hacer eso. Porque no se hace un buen diagnóstico, porque a veces, igual se entiende, a veces no hay tanto tiempo en la consulta, ya entonces a lo mejor si no tuviste tanto tiempo, citarlo la semana siguiente, quizás para hacer solo esto, no sé, ¿ya? Pero se puede, es simple, no necesita ningún examen de laboratorio, nada, solo hacer eso, ¿ya? Es súper simple. Canal posterior, no el canal lateral. Creo que en el caso del tratamiento uno deriva otorrino o apoyo para que lo realice. Depende, mira, si estás muy segura que ese es tu diagnóstico, puedes derivar directo a fono para que haga el tratamiento. Si estás muy segura de tu diagnóstico, mejor deriva a otorrino. ¿Y qué porcentaje de los pacientes después de que los cure con esto van a volver como a la semana porque les pasó eso? En general es muy raro, ya, habitualmente una crisis única. Si yo tengo predisposición, por ejemplo, soy adulto mayor, que tengo un problema de calcificación, probablemente déficit de vitamina D, también pacientes con déficit de vitamina D se presenta más recurrentemente eso, probablemente al año le dé otra crisis de vértigo. ¿Ya? Y hay que hacer otra maniobra para sanar, listo, se sana. ¿Ya? Hay pacientes sí que son muy recurrentes, pero son los menores. En los pacientes que son muy recurrentes hay que hacer el estudio. Habitualmente uno parte con déficit de vitamina D o buscar otras causas de vértigo. ¿Hay una cantidad de Antes de derivar. Mira, en general, ya, está súper buena la pregunta. Yo le recomiendo, como médicos y clínicas de atención primaria, que hagan 2 maniobras y si no se sanan, deriven. ¿Ya? Eso puede pasar porque o el diagnóstico no está correcto o el canal no es el canal realmente que están haciendo el tratamiento, o la maniobra puede ser que no esté siendo lo suficientemente efectiva y hay que hacer otro tipo de maniobra. Cuando llega a especialidad, nosotros hacemos las maniobras y si ya llevamos 5 maniobras y el paciente no se sana, puede ser también porque yo lo estoy diciendo mal,
o porque no es un vértigo posicional periférico, es un vértigo posicional central, y tengo isquemia y no me está funcionando. Así que sí, la derivación son con dos maniobras. Si a la segunda maniobra no le funciona, derive. ¿Ya? Para el canal posterior y el canal lateral les recomiendo que siempre deriven. ¿Ya? Eso es del canal posterior, ya lo tienen que saber. También a veces si no tienen camilla, existe esta misma maniobra que se puede hacer en la silla. ¿Ya? Uno le puede decir al paciente que se siente no es tan efectiva como esa, pero en caso de no tener camilla o que el paciente por ciertas patologías no pueda acostarse, lo pueden hacer en la silla. Le pidan al paciente que se siente en el borde de la silla, ya giran la cabeza del paciente hacia un lado y lo recuestan sobre la camilla y quedan con la cabeza extendida. También lo pueden hacer de esa forma, ya como un discal pipe abreviado. ¿Ya? También puede ser de esa forma. Si se fijan, la maniobra, hacer eso en un minuto no está listo, no es mucho. ¿Ya? Incluso el tratamiento lo pueden empezar de forma inmediata. O sea, el diagnóstico ya está claro, pueden empezar en esa misma maniobra, o sea, primero el tratamiento. ¿Ya? Se puede hacer una consulta bien abreviada. En la urgencia es más difícil, porque cuando uno trabaja en la urgencia, ahí sí que tiene menos tiempo todavía. Pero en CESFAM yo creo que se puede hacer perfectamente esto en los 15 a 20 minutos que uno tiene, si uno va como dirigido al motivo consulta. Existen otras maniobras, ya, que es cuando falla la maniobra de Epley, que es una maniobra un poco más violenta, que se llama la maniobra de Semon, que básicamente uno acuesta al paciente de forma muy brusca y después gira completamente al paciente hacia el otro lado. Básicamente es para allá el paciente y después para allá el paciente. Y ahí uno busca que se mueva el otolito, que habitualmente esto uno lo hace en la cupulolitiasis, para que se suelte el otolito de la cúpula. ¿Ya? No es necesario que la sepan, ¿ya? Como por curiosidad, porque sí lo dije, se llama Semon. ¿No hay un manejo para el anterior y el otro? Sí. Sí. ¿No hay manejo de general? No es manejo de médico general, pero sí, existe manejo. Vamos a ver sobre eso. Para eso no. Ya. Para el canal lateral, ya aquí lo mencionaron. Para el canal lateral, hizo una presentación solo del canal lateral. ¿Te cobraste? 20 lucas. Fallaste como... ¿Qué es eso, weón? ¿Mejoró? De la dirección. De una comida de culto. ¿Lo sentiste todo? ¿Arrienda? ¿Arrienda alguna? Chúpate el dedo. Emilia, chúpate el dedo. Ya hice una presentación el año pasado sobre el canal lateral. Esto es más para especialidad, pero para que lo sepan. Por ejemplo, ya, estos son esto lo voy a traer yo la próxima semana,
que son los canales que uno puede hacer entender un poquito más cómo se produce esto. Entonces el canal lateral se hace con esta maniobra, lo vimos. ¿Ya? Si gira la cabeza básicamente hacia algún lado, así se hace el diagnóstico del canal lateral. ¿Ya? Y ahí se ve cómo los otolitos se mueven de un lado a otro lado. Ese para hacer el diagnóstico. ¿Ya? Ya, esto es muy complejo, no es necesario. Ya. Estas son maniobras de tratamiento para el canal lateral. ¿Ya? La maniobra que más uso yo es la maniobra de Buffoni, ¿ya? Donde se va moviendo la cabeza del paciente en un plano lateral. Habitualmente hay una apuesta al paciente. Hay una apuesta al paciente, después lo hace girar, girando hacia la camilla, esta es la camilla, y después levanta al paciente. El otolito se mueve por el canal lateral. Y ese es el golpe, ese es otra prueba. Había que moverse. Entonces ahí está apuesta al paciente en la de abajo. Después mira hacia la camilla y después se levanta. Ahí se ve como es un vértigo visual, visualmente inducido. Falta una sola que hace Es como la apuesto, después queda boca abajo y de boca abajo en la Se levanta. Sí. Esa es la prueba para hacer la tratamiento del canal lateral. Lo vamos a ver ahora en la fase de migraña, que habitualmente se produce una alteración en los inputs visuales, vestibulares y propioceptivos. Básicamente, si tú vas leyendo, ya, vas sentado leyendo, tiene mucho estímulo visual, nada de propioceptivo porque está sentado en un una cana, está moviendo, ¿ya? Y tu vestibular se está estimulando también. Entonces se provoca una alteración entre los inputs visuales, vestibulares y propioceptivos. Por eso pasa eso. ¿Qué otra cosa tengo lateral? Mi mano, maniobra de mi malla. Bueno, otra maniobra que se puede hacer también para el canal lateral. Y se ve como el otolito se está moviendo por el canal lateral. Y ahí caen las últimas. Exactamente eso. Es decir, yo explico a los pacientes que es como tratar de colocar una estabilización en un laberinto. Es exactamente lo mismo. Pero, ¿todas estas maniobras son seguras de realizar? Pero un poquito. Disculpe una consulta, ¿todas estas maniobras se pueden realizar en pacientes sanos? Sí, en general en casi todos los pacientes. A veces pacientes que tienen espondilitis anquilosante o problemas cervical, hace uno más esta maniobra más en bloque, a lo mejor no tanto de inclinación de la cabeza, pero sí con todo su cuerpo. Se puede hacer, es más difícil, probablemente ese paciente cueste más también operarlo, pero se puede. Si hay maniobras también como para el canal lateral, ¿por qué siempre derivamos? Porque de partida se le va a olvidar. Se le va a olvidar. Incluso a nosotros se nos olvida porque son muy infrecuentes, entonces también es poco probable que le llegue. Si le va a llegar algo va a ser del canal posterior. Ya yo te recomiendo que derives del canal lateral porque va a ser difícil que se acuerden bien cómo hacerla. En la práctica, llevarlo a la realidad es difícil. Ahora, si quieren y están en Futalifu y no tienen otro imagen, no se va a morir el paciente si le hacen la maniobra. ¿Qué otro tratamiento se da si no la maniobra no funciona? Otra maniobra. Hay Maniobra escalas de maniobras. Sí, en general existen varias maniobras. No existe solo el Netflix, no existe solo el seno, no existe solo no sirven todos los medicamentos porque no existe ningún medicamento que te tome el otolito y te lo lleve al tribuno. Eso no existe, es algo muy mecánico. ¿Ya? Hay gente que da medicamentos para que el paciente se sienta mejor, para quitar un poco el síntoma, algún antimético, algo así. Pero ese medicamento no lo va a sanar. Lo puede hacer sentir mejor, pero no lo va a sanar. No hay posibilidad que el otolito como que saliera la membrana del canal y entonces toda esta maniobra no funcione. Más que la membrana del canal se puede ir a la cúpula. Y
Y ahí quizás es difícil soltarlo. Y ahí tiene que ser maniobra más agresiva con la que hemos perdido, que es el movimiento mucho más brusco. Pero sí puede pasar. Y por ejemplo, cuando vamos a Fantasylandia, hicimos estos juegos que son así como, pero ahí sí te saltan todos los otros niveles, pero eso que hay... Considerar más lo que pasa, más que ya, si eres alguien susceptible que te suelte los toritos, sí. Ya, pero lo que pasa en general en la persona sana es que se genera mucho movimiento de la endolinfa, ¿ya? Y ese movimiento endolinfático donde tus fibras se inflectan para cualquier lado, tiene activación, inhibición, eso es lo que más te genera mareo. Más el movimiento de la endolinfa, más que el tema otolítico. Si te puedes soltar, sí. Ya, pero habitualmente tú lo sospecharías y después, días después sigues con vértigo. Ahí lo podrías sospechar. Pero si es durante el momento y en los siguientes minutos, pues por movimiento endolinfático celular. Y sobre el canal anterior, eso yo jamás lo he visto. Nunca he visto un vértigo del canal anterior. Pero el tratamiento es muy simple. ¿Ya? El tratamiento se llama la maniobra de Jacobino. Da lo mismo. Ya esto por curiosidad nomás. Que es súper simple, que básicamente acostar al paciente, extenderlo, ya, y si lo muevo hacia atrás, se le va a quitar, se le van a ir los toritos hacia adelante y ahí se le va a quitar el nistagmo. Básicamente es acostar al paciente. Esa es la maniobra de Jacobino para el canal anterior. Pero nunca lo he visto. Ya yo veo muchos pacientes con vértigo y jamás he visto un vértigo posicional del canal anterior. Ya hay muchos que creen que no existe. Eso. Ya no es interesante. Bueno, en general esto del canal lateral, bueno, eso es lo otro que es más difícil porque tiene más recidiva que el canal posterior. Se puede ir, el otolito, eso sí también puede pasar, se puede ir a otro canal. ¿Ya? A lo mejor dentro de la maniobra, yo puedo mover el otolito de un canal lateral a un canal posterior. Ya eso puede pasar. Ya es mejor que del lateral se mueva al posterior que del posterior se mueva al lateral. ¿Ya? Pero la resolución completa es muy buena, en una posición es más del 90% de pasaje. Es muy buena. Bien. Eso es de vértigo posicional. ¿Algún repasito de vértigo posicional? ¿Las maniobras las vemos de nuevo o quedó claro? ¿La muestro del posterior nuevamente? Sí. Ya, repaso. Ya, esto tiene que saberlo al 100%. La maniobra diagnóstica se llama disculpar y si gira la cabeza hacia algún lado. Habitualmente yo al paciente le pregunto si siente el paciente que hay algún lado más malo que otro, cuando se gira para allá o para acá. Y tiendo a partir con ese lado. Ahora el paciente puede que no sepa, pero si sabe, te lo hace súper corto. ¿Ya? Porque el paciente habitualmente le pasa estando acostado en la cama. Cuando se gira hacia un lado, se empieza a mediar. Dice, y tú sacas ese lado de la anamnesis, partes al tiro con ese lado, hace la maniobra diagnóstica y terapéutica de ese lado, y en cuanto en 6 minutos está listo con todo. Y puede hacerlo bastante breve. En la clínica de vida real, ¿cuántos pacientes llegan así como derivados porque el médico general no hace esa maniobra o no se puede manejar? Sí, mira, a ver, en la consulta, bueno, igual soy otorrino, así que probablemente mi porcentaje es mucho más alto que el porcentaje normal de la consulta espontánea, pero yo creo que jamás he hecho una consulta sin ver un paciente con vértigo, al menos uno va a venir con vértigo. ¿Ya? En el hospital, yo creo que también al menos un paciente al día viene con vértigo. Así que igual es frecuente. Es frecuente. Eso. Creo que dijo ya que si el paciente nos decía que el lado está peor, se partía el medio. Pero en el caso, o sea, tiene una duda. Respecto a lo que pasa con los ojos, ¿se va a evidenciar solamente al lado que está afectado o cuando viene al otro lado igual se va a evidenciar? No debería verse al otro lado. Al menos que tenga otolitos sueltos en los dos lados. ¿Ya? Que eso puede producirse cuando hay un accidente. Ahí se puede soltar todo. Ya que el vértigo post-T es bastante difícil de corregir porque tiene los dos lados dañados. Entonces eventualmente corriges uno y después corriges el otro. ¿Ya? Pero es más difícil.
Eso también deriva. Y ahí la maniobra no se contrarresta por ser de diferentes lados. Es decir, va a explorar desde un lado, pero tiene que escoger un lado. ¿Qué lado? El lado que esté peor. ¿Ya? Entonces, vamos a repasar. La maniobra diagnóstica. Se gira la cabeza hacia un lado, 45 grados, extendida, ojos siempre abiertos. Se gira la cabeza, se sienta el paciente, descansa un rato, se estimula el otro lado y listo. Maniobra diagnóstica lista. ¿Ya? Y acordarse cómo se ve el nistagmo en un vértigo posicional. Acuérdense que esto es un nistagmo provocado, no es espontáneo, y es un nistagmo vertical, ya con un componente torsional. Y ven cómo torsiona. No puede ser vertical puro, vertical torsional. ¿Ya? Ese es un nistagmo de origen periférico. Y la maniobra terapéutica, partimos con el lado afectado, o sea, yo ya sé cuál es el lado dañado. Igual que la maniobra de Disperpay, espero en este caso sí, 1 minuto, giro la cabeza hacia el otro lado. Hay gente que espera más por cada posición, ¿ya? Yo normalmente espero 1 minuto, pero hay gente que espera más. Tema de inseguridad, etcétera, pero hay gente que espera más. No está demostrado que esperar más sea mejor, pero tampoco es malo si andas con tiempo de sobra. Esa es la tercera posición, ¿ya? De lado. Y la cuarta posición, ¿ya? Lo único que yo cambiaría de esto es que recomiendo que el mentón esté pegado en el pecho, 1 minuto, y después se levanta. Eso, ya esa es la maniobra terapéutica del vértigo posicional. La tasa de éxito es muy buena. Eso, no, nada más que aportar de vértigo posicional del canal posterior. Esos vértigos post-TEC deriven también, porque son más difíciles de resolver. Vértigo posicional en niños es muy raro, ¿ya? Si uno hace un vértigo posicional en niños, ya hay que sospechar que tuvo algún golpe, algo pasó, ¿ya? Porque el otonito no debería soltarse de esa mácula, es una mácula joven, sana, no debería soltarse. Ya algo pasó, algún golpe, algo pasó, no es normal. Ya, de hecho, si uno busca las causas de vértigos en niños, la causa de vértigo posicional está bastante abajo, ya, es muy infrecuente. Los vértigos en niños son más frecuentes asociados a migraña, ¿ya? O vértigos que son benignos de la infancia, que en general no son muy autolimitados. Eso. ¿Alguna duda de vértigo posicional? ¿Ya? Es importante saber esto por frecuencia, y casi ninguna enfermedad el paciente va a estar realizando en la consulta, también un resfriado. En cambio, con esto sale sano. Así que va a ser el paciente más agradecido, le va a traer falta, cosas así. Creo que se tiene que dar falta. Eso, ya va a andar bastante bien de este paciente. Y si anda mal, bueno, en general el vértigo posicional, en general anda súper bien. Pero cuando anda mal, cuesta. Ya a veces es bien difícil, pero en la mayoría de los casos anda bastante bien. ¿Dudas? Vamos, como yo. Vamos, súper bien. Ya, son las 12:20.